Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase. Bien, voy a mostrarles ahí, por ejemplo, la parte del ciclo de vida del proyecto. Es importante que nosotros como auditores sepamos cuál es el ciclo de vida que lleva adelante un proyecto. Para comenzar un proyecto tiene una fase de preinversión, es decir, hay una etapa donde se diseña el proyecto, se establece, como se podría decir, el cuerpo y la base de todo lo que al final se va a materializar, ¿no? Se hace análisis de diferentes elementos que conllevan el proyecto. Es decir, el proyecto inicialmente de dónde ha surgido, quiénes son los que han demandado el proyecto, inversión pública. Es importante que nosotros lleguemos a conocer, ¿no? ¿Cuáles han sido los fundamentos por los cuales digamos, el proyecto ha nacido? O sea, ¿de dónde viene la idea? Entonces, en la fase de preinversión, por cada tipo de proyecto, se determina inicialmente lo que es la localización. La localización tiene que ver mucho con la ubicación del proyecto. Eso tiene que ver con la parte de la demanda que tiene la población. O sea, la ubicación tiene que ser estratégica, es decir, tiene que permitir tener la certeza de que es la mejor alternativa la cual se ha elegido. Si estamos hablando de un proyecto de desarrollo, perdón, siguen ingresando, de desarrollo empresarial productivo, entonces tenemos que tomar en cuenta inicialmente, como les había señalado, el área de influencia, tenemos que ver las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. Es decir, el proyecto de desarrollo empresarial productivo está más enfocado a generar lucro. Entonces, siempre se ve si la población de esa región, de esa jurisdicción, tiene capacidad para poder, por lo menos, generar o hacer funcionar a ese proyecto. ¿Por qué razón? Porque si no existe esa capacidad, entonces este proyecto al final no va a poder cumplir con esa finalidad para la cual se ha diseñado. Por eso en el diseño se toma en cuenta esa capacidad que tiene la sociedad que forma parte de esa jurisdicción. También se considera, por ejemplo, la parte ambiental, es decir, si el proyecto va a dañar o no va a dañar al medio ambiente. Como estamos hablando de un proyecto de desarrollo empresarial productivo, que se tiene que tomar en cuenta la oferta y la demanda del servicio, la estructura de mercados que se tiene y cómo los precios están formados, es decir, eh, tienes que tener una estructura de costos ya definida, ¿no? Entonces, el que elabora el proyecto, o sea, el que hace el estudio de diseño técnico, tiene que asegurarse que todos esos datos tienen que estar en su estudio de diseño técnico. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta lo que es la naturaleza del negocio. O sea, miren, no puedo ir yo a una región donde sé de que el negocio que estoy queriendo implementar no va a dar, ¿no? O sea, no va a generar, no va a madurar. Y lo peor es de que por más de que pasen los años, posiblemente no va a reaccionar. Entonces, es la región mucho tiene que ver con eso. Había un caso, por ejemplo, decían, ¿por qué aquí se ha construido una planta industrial? Si todo lo que corresponde a la materia prima está en el oriente boliviano.
el hecho de trasladar, por ejemplo, la materia prima desde el oriente demanda, por ejemplo, unos recursos para lo que es el transporte. Y alguien decía, si bien en el oriente se puede, por ejemplo, haber tenido más beneficio en cuanto a ubicación, porque está cerca, digamos, a los que proveen de la materia prima. El problema es de que hay un alto costo en el mantenimiento de la materia prima, porque por la humedad esa materia prima se deteriora. Sin embargo, en el occidente, por el clima, todo eso, esa materia prima resiste. Y decían que más conviene tenerlo acá, que tenemos en Santa Cruz, pues, en Beni, por el clima, porque aquí es seco y no hay, digamos, necesidad de estar dando algún mantenimiento mayor como el que se da, por ejemplo, en el oriente. Entonces, son cuestiones particulares que se presentan en el proyecto. Entonces, los que tienen el proyecto tienen que darse cuenta de ese punto. Aquí me voy. Aquí en la etapa de preinversión se construyen las bases con las cuales se van a materializar el proyecto en las etapas de ejecución y finalmente en la operación. ¿Por qué razón? En la ejecución, los lineamientos que se han definido en el diseño se los tiene que tomar en cuenta. Es decir, si yo he diseñado, por ejemplo, un hospital con 3 pisos, es decir, con ambientes para 3 laboratorios, entonces necesariamente se tiene que dar esa figura. O sea, no puedo estar yo esperando de que se haga un hospital con 2 pisos y solamente tengamos 2 laboratorios, 2 ambientes para laboratorios. Entonces, en el diseño se definen pues, ya las bases para que, es decir, así va a ser tu proyecto, estas son las características que va a tener, entonces ya se define ahí. En el ciclo de vida del proyecto comienza con lo que es esa base, pero evidentemente se recogen datos del estudio de técnico de condiciones previas, o sea, hay un estudio que se tiene que hacer. El estudio de condiciones previas es el que le alimenta al estudio del diseño técnico de preinversión, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya pasa de la parte de preinversión, como es el diseño como tal, pasamos a la parte de ejecución. Manos a la obra, empezaremos a construir ese proyecto, que sea una realidad. Ya tenemos en papeles y tenemos la maquetita hecha, pero ahora pongámoslos a desarrollar. Es decir, ya empecemos a construir. Entonces ya en la construcción ya se presentan una serie de casos, sucesos que al final son eventualidades que creo que en Bolivia estamos expuestos a eso porque no tenemos, por ejemplo, capacidad para poder desarrollar. Hay proyectos de gran magnitud que tienen, por ejemplo, que vienen de la idea de los mismos hermanos, los compañeros bolivianos, pero no tenemos, por ejemplo, tecnología de punta en cuanto a lo que son las empresas que pueden hacerlo. Lamentablemente, el proveedor del servicio no tiene la capacidad. Se está asociando, inclusive las más grandes empresas se han asociado, han creado asociaciones occidentales para poder hacer realidad el proyecto. Y no, igual han demorado, igual han tenido problemas de personal operativo, de tecnología, de maquinaria, que tienen que utilizar de equipos que tienen que poner ya a funcionar para que se pueda adelante el proyecto. Pero lamentablemente han incurrido en, en incumplimientos, en demoras, solicitando paralizaciones de obras. ¿Por qué razón? Porque no tenían la capacidad, o sea, es algo bien sorprendente y creo que es una realidad, no como en otros países, por ejemplo Japón, que después de que ha pasado por un maremoto, ¿no? Un tsunami, a las 2 semanas como ha llegado a construir sus carreteras, todo, o sea, con una tecnología de punta, lo ha podido reconstruir, pero que no pasa eso en Bolivia y lo que pasa es de que es nuestra realidad, ¿no? Es decir, en el ciclo de vida del proyecto, el proyecto nace con una cantidad de años. O sea, yo digo, a ver, con el tiempo que estamos llevando adelante ahora, se ha priorizado, por ejemplo,
implementar más centros de salud, ¿no? Hay que obtener más equipamiento digamos, por las, la pandemia que se ha visto, ¿no? Entonces, ese proyecto tiene un tiempo de vida. Se puede colocar 5 o 10 años, o sea, le ponen ese tiempo de vida porque estima el que diseña el proyecto de que es el tiempo que puede funcionar, por ejemplo, o sea, proyecta para los años, ¿no? Ya, el diseño no te tomará, digamos, 2 meses. Y la ejecución de la obra te va a tomar 3 años, 4 años. ¿Por qué razón? Por lo que les comento. Porque se dan esas situaciones donde el proveedor no tiene ya la capacidad para poder responder, ¿no? O sea, es decir, no está hablando de su generalidad, pero en los casos que se ha podido ver han tenido dificultades. Hay proyectos que se han cumplido en su momento, pero también hay proyectos que no, o sea, que están arrastrando de tiempo, inclusive al final han abandonado el proyecto. Son situaciones que uno tiene que sobrellevar, ¿no? O sea, y en Bolivia estamos expuestos a eso. Entonces, el proyecto tiene un tiempo de vida, nace con una cantidad de años, pero pasa por las etapas de preinversión, pasa por la etapa de ejecución y pasa la etapa de operación. En la etapa de ejecución, específicamente hablamos de su construcción, de su armado. Entonces, ese tiempo, ¿cuánto tiempo nos llevará? Nos llevará 2, 3 años, ¿no? Con las ampliaciones de plazo que piden los contratistas, digamos, vamos a llegar a 4 o 5 años. Bueno, eso es pues, ya un extremo, pero bueno, se puede dar. El resto de los años, que son 5 años también, ya entra la etapa de funcionamiento. Esa es la etapa, esa etapa se le denomina de operación, cuando ya empieza a funcionar. Es decir, ya empieza a responder a los requerimientos. A ver, decimos, ese es el proyecto que va a responder a los requerimientos de la población que ha demandado el servicio, que ha demandado el bien. Entonces, pues, hay que someterlo a una evaluación. Por eso se tiene un tiempo de vida, o sea, desde lo que es la ejecución. O sea, la ejecución del proyecto va a mostrarnos si tiene esa capacidad para poder responder y constituirse en la solución que han pedido, por ejemplo, la población beneficiaria en este caso, ¿no? Cuál sea el tipo de proyecto, sea un apoyo al desarrollo reproductivo, sea de carácter social, pero igual tiene que responder, ¿no? A ver, en este tema, por ejemplo, en la operación, ¿qué se ha visto? Alguien piensa y vemos, por ejemplo, ¿no? Hasta en medios de comunicación, públicamente muestran y dicen, no, se ha inaugurado la obra 1, 2, 3, ¿no? Con la participación de las autoridades nacionales. Bien, está bien. Ese es un paso, es decir, se ha terminado la etapa de ejecución. Entonces va a entrar a esa etapa de operación. Aún sigue siendo proyecto. Tiene una etapa de operación donde tiene que empezar a funcionar. Pero alguien por lo menos comenta cómo están esos proyectos en la etapa de operación. Alguien dice, este proyecto que ha sido entregado hace 5 años atrás, a la fecha está produciendo esta cantidad de toneladas, a la fecha está produciendo esta cantidad, está abasteciendo a la población boliviana esta cantidad de productos. Alguien comenta, esa es la etapa de operación. Y es una etapa importante, o sea, donde uno tiene que mostrar y decir si ese proyecto está funcionando o no. Entonces, en la etapa del proyecto, no solamente termina el proyecto cuando alguien entrega o inaugura, más al contrario, al inaugurar le estás diciendo, ojo señores, aquí alguien ya tiene que responder a los requerimientos de la población, porque ese proyecto ha venido emergente de una demanda y de ahí es donde viene y decimos la operación. Pero ¿qué pasa si a los 2 años, a un año, ese proyecto ya empieza a tener problemas? Se empieza, digamos, a rajar la infraestructura,
ya no empieza a funcionar. No sé, por ejemplo, ahorita, no sé si hace tiempo, pero ya me he pasado yo por los chilizos, pero me decían de que estaba cerrado por la vía porque había uno de los chilizos que no estaba funcionando, porque presentaba problemas en su infraestructura. O no sé, pero bueno, la cosa es de que ese tipo de construcciones tiene un tiempo de vida y tiene que responder. Se ha hecho con una demanda. Por eso es que se ha invertido recursos ahí. Entonces, el proyecto tiene que llegar a cumplir sus años de vida. Sus años de vida tiene que cumplir, no solamente es hasta la etapa, como os digo, de la inauguración, sino que va más allá. Se tiene que responder a lo que se ha buscado. O sea, ¿por qué has hecho, por ejemplo, una carretera? Lamentablemente, hace años atrás había un ingeniero que justamente se nos acercó, ¿no? A mí se me acercó y me dijo, ¿sabe qué? Estaba yo trabajando, dice, en la ampliación de una carretera, ¿no? Y estaba trabajando seguramente como supervisor de obra. Y dice que vino el fiscal y justamente este supervisor le había dicho, mira, hemos asfaltado toda esta parte, pero mira, no está respondiendo bien el material a lo que hemos hecho. Y le decía, dice el fiscal, déjalo así, ese no es tu problema. Si se descascara, si se desecha mañana, déjalo así. O sea, y él decía, no podemos nosotros hacer. Entonces él creo que elevó un informe en ese entonces, señalando de que había esa situación para que tomen, digamos, alguna atención. Pero estaba sorprendido con una actitud de alguien que en realidad la obra estaba, digamos, ya casi concluida. Pero imagínense, si la obra no entra a la fase de operación, que es la siguiente etapa del proyecto, pues el proyecto como tal tiene, digamos, la parte de ejecución, que es la construcción. Y si en la construcción, digamos, ya encuentras, ya has hecho la carretera, has asfaltado bien, pero, digamos, no has inaugurado, ya empiezas a encontrar que tiene, por ejemplo, algún tipo de problema, defecto, por ejemplo, ese material que no responde adecuadamente a lo que se exige. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que va a terminar ese ciclo de vida, ese proyecto, respondiendo a la población? Porque no ha entrado ni siquiera a la etapa de operación. Y entonces el ciclo de vida del proyecto tiene que entrar a la etapa de operación, es decir, tiene que responder esa carretera. Si se ha hecho, entonces tendría que estar abierta, expedita, para que todos los vehículos puedan transitar por ahí. La población tiene que transitar y no tiene que generar problemas. La responsable tiene que responder y dar solución. Pero no sabemos si a la fecha esa carretera estará en condiciones. No sabemos. Es decir, por eso es que hay eh, la relevancia del proyecto, porque son mucha cantidad de recursos que se invierten ahí. Entonces, nosotros como auditores tenemos que tomar en cuenta esas tres etapas del ciclo de vida del proyecto. Uno, en lo que es, por ejemplo, la preinversión, otro que es la ejecución y finalmente lo que es la operación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo responde el proyecto? No estoy, digamos, yo queriendo, digamos, identificar algo que no ha pasado. Ustedes mismos, por ejemplo, han escuchado algunos de ustedes en las noticias el año pasado cuando se dio la pandemia. ¿Cuánto tiempo ha demorado en inaugurarse el hospital del sur del Alto? Ustedes saben, por ejemplo, ese hospital ya estaba, digamos, construido, todo eso, pero creo que faltaba equipamiento, no sé qué faltaba, pero ¿cuánto tiempo se ha demorado? Ese es un proyecto, ese tiene un tiempo de vida. Ahora ha entrado en funcionamiento, está en operación. Hay que ver y hay que comparar si en esa etapa de operación está respondiendo al diseño que se ha hecho. Por ejemplo, en el diseño han dicho, este proyecto cuando empiece a funcionar va a recibir a 100 personas por día.
va a ayudar con terapia intensiva, con salas de terapia intensiva, por lo menos a 50 personas. Así lo han proyectado. Es un ejemplo que les doy. En la etapa de operación, el auditor lo que tiene que hacer es ir a ver, es decir, a este proyecto tenía que haber producido o haber generado, digamos, una atención a 100 personas por día. ¿Cuántas personas están ingresando? Va a venir una persona y te va a decir, digamos, puede tener un registro y te va a decir, bueno, este mes hemos recibido por lo menos 20 personas, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el diseño estaba, o sea, estaba, ¿cómo se dice? Estimado, sobreestimado en relación a lo que muestra la población demandante, ¿no? Entonces, este proyecto, cualquiera que sea un hospital, sea una carretera, sea, digamos, un bien tangible, ¿no? Tiene que demostrar en la parte de operación cuánto de solución puede dar a la población demandante, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde estamos? Estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuán importante había sido la parte de operación? Porque todo se concentra en la ejecución. O sea, en la ejecución dicen, están construyendo allá, están construyendo, han dejado de construir, lo han abandonado. Bien, evidentemente hay un contrato firmado y ese contrato va a generar responsabilidad a los que han abandonado el proyecto. ¿Por qué? Porque han incumplido un acuerdo que han suscrito. Pero ¿qué pasa con la operación? Digamos, ya combinándole a esa empresa, por ejemplo, lo han logrado que ese proyecto se termine, ya han inaugurado, pero después de eso, ese proyecto tiene que responder. Entonces, en la auditoría de pues, la inversión pública tenemos que tomar en cuenta eso, tenemos que ver si responde o no a los requerimientos que así nosotros hemos visto en la parte del diseño. En su pantalla se muestra, por ejemplo, igual el ciclo de vida del proyecto, igual preinversión, inversión y operación. Pero ¿por qué se colocan en tres columnas diferentes? Se colocan, ¿por qué? Porque hay proyectos, les comento, que se han hecho con diferentes normativas. Antes del año 2007, por ejemplo, en el lado izquierdo, si todo comenzaba con una idea. Había un perfil, había un estudio de prefactibilidad, factibilidad, se hacía un diseño final. Entonces se comenzaba a construir el proyecto. Ese tipo de desarrollo ha cambiado a partir del 2007, porque después del 2007 hasta el 2015 se han hecho con estudios de identificación, con estudio técnico, económico, social, ambiental, TESA, y recién con esos estudios han dado lugar a la ejecución. Después del 2015 ya se ha empezado a analizar y decir, antes de hacer un estudio, hay que hacer un informe técnico de condiciones previas, es decir, hay que ver cuál es el fundamento para poder llevar adelante un proyecto. Hay que decir si evidentemente se demanda el proyecto y se requiere en cierta región para que recién con eso, con los temas de referencia que se van a formular también para la contratación, se haga un estudio técnico de preinversión. O sea, es decir, las cosas han ido evolucionando en el tiempo a consecuencia de qué, a consecuencia de que la forma de desarrollar proyectos no tenían, como se dice, ese valor agregado o ese valor público que se tiene que dar cuando alguien diseña algo. Recién entramos a la etapa de ejecución y después entramos a la etapa de operación. En todos los tres casos, como pueden ver en su pantalla, piensan a la etapa de operación. Bien, entonces, los proyectos habían tenido ¿cuántas fases en su ciclo de vida? Tres, Lic. ¿Quién me ha, quién me ha apoyado con las respuestas? Su nombre, por favor.
Melissa, Melissa Tito. Melissa Tito, muy bien. Entonces voy a poner ahí un registro positivo, es lo que significa de que es un punto a favor. Ya, entonces vamos acá. Los riesgos de la ejecución de proyectos. Los riesgos de la ejecución de proyectos tienen que ver mucho con que el que dice, lo va a construir, lo entienda de diferente forma con respecto a lo que, al que lo ha ofertado, en realidad respecto al que lo ha diseñado. Por ejemplo, en su pantalla se muestra ahí hay un árbol y está, por ejemplo, ya con un diseño, ¿no? O sea, dice, así va a ser tu proyecto, o sea, ya lo están proyectando de esa forma. Entonces viene otra persona y se imagina y lo entiende de diferente forma, o sea, lo entiende, dice, va a tener seguramente tres bases, entonces lo empieza a ajustar, ¿no? Empieza a reforzar tres, pero ya no lo ponen de manera horizontal, vertical, sino ya lo empieza a diseñar de diferente forma. Viene después el que formula las características técnicas que tiene que tener el proyecto. Entonces viene y esos son los riesgos que se dan en las diferentes tareas que se llevan durante el proyecto. Entonces ahí viene y ven cómo lo diseña de una forma totalmente diferente, ¿no? Ahí está con una estructura ya amarrada, digamos, al tronco del árbol. Ya en la programación, ya alguien lo entiende de otra forma, ¿no es cierto? Totalmente distinto, ¿no? Y finalmente ya el que lo está construyendo ya lo empieza a moldear con una estructura bien distinta que al final no responden ni a las especificaciones técnicas, no responden ni a cómo se ha programado, no responden ni cómo lo han ofertado, lo han proyectado. Y al final lo que queda para el usuario es algo que ni lo van a utilizar. Pues es algo que en realidad va a ser simplemente como una figura que, pues en realidad, esos son, por ejemplo, riesgos que se dan cuando alguien diseña un proyecto, cuando alguien lo va a ejecutar y lo va a poner ya en la parte de operación, ¿no? Entonces, el auditor tiene que analizar esto y tiene que enfocar sus riesgos, es decir, en cada etapa de lo que es la preinversión, inversión, la operación, tiene que identificar riesgos, es decir, cómo lo comprenden los demás. Tenía que ser una infraestructura para que pueda copiar, para que pueda recoger, para que pueda rescatar, por ejemplo, este tipo de personas. Pero a la fecha se está utilizando con otros fines. Así, prácticamente ese riesgo se ha materializado en problemas porque, como ven en la figura, lo han entendido de una forma, el otro lo ha entendido de otra forma, el que lo ha construido lo ha hecho de otra forma, al final, nada, o sea, es decir, al final están haciendo, digamos, queriendo hacerlo funcionar, pero ya ven que su constitución es totalmente diferente a lo que se había ofertado. Bien, lo que se tiene que ver en esa parte de los proyectos es de que en la preinversión se formula y también se evalúa. ¿Por qué se evalúa? Es que recoges información de diferentes ámbitos y como recoges información, evalúas el estado de cada uno de ellos. Entonces, cuando vas a la inversión, ¿qué pasa? Le das ese dato o ese insumo y alguien tiene que aprovechar y tiene que procesar ese insumo. Tiene que entrar a un proceso, ¿no? Es decir, un proceso. Y el auditor lo que tiene que ver es establecer, hay, por ejemplo, indicadores para poder medir si en la etapa de ejecución ese proyecto se ha dado conforme a lo que se ha diseñado. Y finalmente en la operación son los resultados, los impactos. ¿Ha sido efectivo ese proyecto? La efectividad, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos la efectividad? ¿Cómo vemos la efectividad? Un ejemplo de ustedes, por ejemplo, van a ser objetos de efectividad en el tiempo. Lo que yo les estoy comentando ahora, posiblemente algunos ni lo van a emplear.
ni lo van a utilizar, digamos, porque van a tal vez utilizar o van a ir tal vez a una especialidad diferente del área gubernamental, van a estar en la banca, posiblemente van a estar tal vez en otro rubro, digamos, lo que es, no sé, puede ser comercio exterior, o sea, bueno, como hay una diversidad de actividades, posiblemente algunos ni le den uso. Entonces, la efectividad se va a poder medir con el tiempo, pero los y las personas, por ejemplo, que van a, de aquí a un tiempo ya, después de haber superado, por ejemplo, la etapa de lo que es la colación de grado, haber obtenido su registro profesional y ya haber entrado al ejercicio, digamos, de lo que es la auditoría, puede ser de que empiecen ya a estar en este campo del sector gubernamental y utilicen este contenido y puedan, digamos, a ellos servirles. Efectivamente, ahí sí puede decir, el conocimiento que he adquirido ha sido efectivo porque lo he utilizado y ha servido. Por eso se ha visto, por ejemplo, con el impacto que se ha dado en el tiempo. En los proyectos es lo mismo. Puede ser que alguien diga, hemos construido no sé cuántos, 15 plantas industriales. La pregunta es, de esas 15 plantas industriales, ¿cuáles son sus resultados y sus impactos en la sociedad? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el grado del valor público que han generado esas plantas? Entonces, ahí se ve mucho con lo que es la parte de efectividad que tiene que ver con los impactos. Directamente, ¿no? Evidentemente, si bien en cada una de estas fases se puede ver lo que son, digamos, eh, la posibilidad de poder medir, ¿no? Mucho tiene que ver con los recursos que se van a utilizar. Es decir, si tú vas a querer hacer una medición, tienes que tener indicadores. Y los indicadores tienen que estar formulados desde lo que es el diseño, ¿no? Como les refería hace un momento, les decía, si se ha hecho un hospital y se ha dicho que se va a atender a 100 personas, ese ya es, por ejemplo, un dato, un criterio para medir, ¿no? Ha dicho que se va a atender a 100 personas, entonces, bueno, ya tengo mi parámetro para medir. Por lo mínimamente debían estar, digamos, siendo atendidas 100 personas. Entonces, voy, si cojo los datos, en los datos ahí encontramos que se han atendido 80 personas, 70 personas. Ya en el tiempo de pandemia han de superar los 100. Entonces, ya puedo comparar con lo que se ha generado, con lo que se ha ocurrido y con lo que en sí se ha proyectado. Eso tiene que ver mucho, inclusive, con los tiempos. Porque cuando alguien diseña un proyecto, también diseña con tiempos, ¿no? El primer año vamos a atender a 100 personas, el segundo año va a ser a 120, el tercer año va a ser a 140. ¿Por qué? Porque paulatinamente van a ir incrementando esa capacidad instalada, el uso de esa capacidad instalada, se va a ir incrementando poco a poco. ¿No? Porque de idea la gente necesitan conocer esa infraestructura, la calidad del servicio que se da allí. O sea, hay diferentes factores que pueden incidir. Por eso es que en eso de lo que es la medición, uno tiene que ver, por ejemplo, lo que son los datos que va a tomar para poder ver si se puede medir. En eso de los proyectos de inversión pública se tiene que tomar en cuenta eh, si voy a poder, por lo menos, emitir algún pronunciamiento sobre el grado de eficacia, eficiencia, economía, efectividad, ¿no? Bien, seguiremos. A ver, ya habíamos comentado sobre esto de lo que son los Dicen, diferentes proyectos. ¿Quién? Adelante, adelante. licenciado, la efectividad también lo podemos medir según el proyecto de avance que se haga, ya sea por porcentajes o por la medición que se tenga en una obra que se da. La efectividad no está dentro del proceso. O sea, es decir, las medidas que puedes tomar dentro del proceso corresponden específicamente a eficacia y eficiencia. ¿Por qué razón? Porque vas a decir, a ver, en el proceso o mejor dicho, en la ejecución del proyecto, vas a encontrar recursos que vas a poder medir. Por ejemplo, encuentras 100 obreros trabajando.
¿no? 100 obreros trabajando y que te dan un avance de un 10% por mes. Entonces, tú dices, esta obra tenía como parámetros, según el diseño, se tenía que emplear por lo menos 120 obreros y se tenía que dar pues, un avance de un 20% por mes. Entonces, ya puedes tener indicadores para poder medir eficiencia, es decir, se emplea menos personal, ¿no? Y también se emplea, por ejemplo, y se genera menos. Evidentemente, digamos, hay una relación lógica. Pero deberían emplearse más empleados porque estaba proyectado de esa manera para que se concluya en el tiempo. La efectividad está fuera del proceso. Vos les decía de que ya son resultados finales que arroja el proyecto, o sea, que son las consecuencias o los efectos que en sí da el proyecto con el tiempo. De ahí es que surge ese tema de que si ha servido o no ha servido, si ha ayudado o no ha ayudado, si ha tenido incidencia o no. Pero vale bien tu consulta, Luis Lazo, ¿no? Sí, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Bien, muy bien, Luis. A ver, entonces en su pantalla se muestra los por diferentes tipos de proyectos y cuál sería la metodología de evaluación. Es decir, la metodología de evaluación va a cambiar. ¿Por qué razón va a cambiar? Porque en sí el fin del proyecto es diferente. En la metodología de evaluación, por ejemplo, en el caso del tipo uno, el costo-beneficio, evidentemente hay que medir el costo-beneficio en el tipo uno. ¿Por qué razón? Porque es un proyecto que tiene que buscar lucro. Entonces, no puedes estar, digamos, con la idea de decir, seguir gastando más dinero y que el beneficio sea corto. No se ha hecho para eso. Ese proyecto se ha hecho para que genere rédito, para que genere excedentes. Entonces, es que hay una medición directa que es el costo-beneficio. Ahora, en lo que es el apoyo, ¿por qué se le añade costo-eficiencia? Porque es de apoyo al desarrollo productivo. Entonces, como es de apoyo, entonces necesariamente tienes que tomar en cuenta que la cantidad de recursos que se empleen deberían ser lo más menores posibles, ¿no? Además, esa cantidad de recursos que emplees no deberían dar lugar a que tus costos sean mayores. ¿Por qué razón? Porque estás apoyando a un proyecto, ¿no? Que en sí busca rédito. En lo que es, por ejemplo, en el tipo social, donde ya no se toma en cuenta el rédito, el excedente, más que todo se toma en cuenta el grado de convencimiento y sobre todo el grado de satisfacción de la población, ¿no? Pero implica de que también reduzcas tus costos y que no estés sobreestimando tus costos, además también cuidando la eficiencia, es decir, la cantidad de recursos que vas utilizando, los plazos. Entonces son diferentes. ¿Por qué razón? Porque la finalidad de cada uno es distinta en cuanto a su diseño y su finalidad que persigue. Entonces acá, por ejemplo, hacemos un análisis de multicriterios, es decir, había pertinencia, alcance, calidad. Por ejemplo, se hace una comparación entre alternativa 1 y alternativa 2. El alcance en lo que es alternativa A era 3, el alcance de la alternativa B era 5. Entonces, más que todo esto desde el punto de vista de un sector que es educación, ¿no? Entonces, son parámetros que en realidad puede utilizar el que hace el análisis de lo que son los proyectos que se llevan adelante, ¿no? Pero no son solamente estos modelos, no es que son estándares que sí o sí hay que desarrollarlos. Pero sí hay que tomar en cuenta dentro de lo que es el análisis de los proyectos, o sea, qué tan grande es el proyecto, dónde está ubicado, cuántos beneficiarios en sí tiene, ¿no? Para poder decir, ¿es grande, es macro, es micro o es mediano? ¿No? Y sobre todo también hay que hacer una evaluación de diferente naturaleza, por ejemplo, la financiera puedes hacer, la económica, la de costo-eficiencia, pero eso